¿Ya? Sí, ahora sí ya me escucho. Buenos días, hermanos. Este, Les voy a pedir que por favor no vean este atril porque está de mírame y no me toques. Y temo que si lo ven mucho pueda colapsar. Entonces procuraré también no tocarlo mucho yo. Ok, pues gracias a Dios por la oportunidad de compartir una reflexión el día de hoy respecto al Día de las Madres. Esta vez pues me la sentenciaron desde un inicio y me dijeron tienes 45 minutos para agotar el tema, entonces disculpen si voy un tanto rápido, pero pues, ¿qué hago, no? Me dieron 45 minutos. Este, y antes de comenzar el mensaje, sí me gustaría volver a orar. Sé que el Ministerio de Servicio tiene a bien a orar por el predicador, pero pues es mi mensaje. Entonces, necesito realmente estar concentrado, enfocado y sobre todo, pues, tratar de transmitir lo que Dios primeramente habló a mi vida, pues de la manera más fiel posible, ¿no? Entonces voy a orar rápidamente. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este día, Señor, en el que nos concedes, pues, estar, Padre, pues, celebrando y conmemorando, Señor, pues, la maternidad, Señor. Sabemos que tú has instituido la familia, Señor, y pues la maternidad es un llamado tuyo, Padre. Te ruego que tú pues sensibilice los corazones el día de hoy, Señor, y que pues nos animes, Padre, porque ciertamente tu palabra es, Dios, pues muy vasta, Señor, y nos da muy grandes ejemplos, Señor, de lo hermoso, lo importante y lo difícil a veces que es ser mamá, Señor. Te doy gracias por esas vidas y por los que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada, ¿alguien sabe por qué se celebra el Día de las Madres? ¿Por qué? Sí, porque es necesario elevar las ventas, ¿no? A mitad de año. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos el Día de las Madres? Agradecimiento. Pues sí, sí, de hecho sí tiene que ver un poco con eso. Pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde nació el Día de las Madres? ¿Por qué? Ajá, ¿y te acuerdas de quién era? Ok, sí, va por ahí. Ajá, entonces, originalmente el culto a la mamá, pues es muy, 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 muy antiguo. Formalmente, pues, o históricamente, se originó en Grecia y era un culto a Hera, ¿no? Que era la madre de los dioses en el Olimpo, ¿no? En Inglaterra, en el siglo XVII, había una costumbre, una tradición que se llamaba el Día de Servicio a las Madres, ¿no? Y eran unos domingos. Entonces ese era un día en el que se suspendían labores, quienes trabajaban los domingos, y preparaban pasteles o postres para las mamás. Y puntualmente, aludiendo a lo que dijo mi hermana aquí, Fernanda, se originó en Estados Unidos ya como nosotros lo conocemos, en 1907, y fue por una mujer que participó en la Guerra Civil estadounidense y lo hizo como un deseo o un anhelo de servir y conmemorar a las madres que habían luchado y que habían servido en la Guerra Civil estadounidense, ¿no? Originalmente la fecha era el 12 de mayo, entonces de alguna forma u otra estamos todavía en fecha. Y en México se estableció ya el 10 de mayo hasta 1902. Entonces, el motivo por el que nosotros conmemoramos a las madres, pues sí, inicialmente creo que tiene pues ya actualmente un contexto ya piadoso, no tan pagano. Y creo que justamente es porque la labor de las madres es muy ardua, muy intensa, ¿no? Creo que algo que nosotros vamos a ver en el mensaje del día de hoy es que las mamás que se nos describen en la Biblia constantemente están debatiéndose entre la vida y la muerte de sus hijos, ¿no? De hecho, creo que ese es uno de los motivos por los cuales Dios selecciona ciertos testimonios y realmente tú ves como las mamás en el Antiguo Testamento eran como los gallos de pelea, ¿no? Se daban todo en la línea de batalla y era la vida o la muerte, ¿no? Y puntualmente vamos a tomar tres ejemplos que no son de los más famosos,
porque yo creo que siento que un poco las meditaciones sobre la maternidad, el Día de las Madres, siempre están como acaparados por los mismos personajes. Ana, María, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabed, y siento que siempre giran las meditaciones en torno a eso y pues como de una forma u otra ya están un poco, no quiero decir que gastados, pero ya están muy estudiados, ¿no? Entonces, particularmente quiero compartirles este, tres casos, tres ejemplos bíblicos de mamás que de hecho se puede decir que a lo mejor no eran las más famosas, no tenían muy buena reputación, o en su defecto no tenían reputación alguna, casi no se menciona, ¿no? De alguna forma u otra, cuando tú lees en la Biblia de las vidas de estas mujeres, pues es más como incidental, ¿no? Como que, pues, bueno, leí sobre Éxodo y pues de pasada leí esto, ¿no? Y leí sobre tal libro y de pasada, o sea, muy circunstancialmente tocamos las vidas de estas mujeres y no prestamos atención realmente a por qué motivo Dios quiso que esas mujeres estuvieran ahí y cómo es que la maternidad de estas mujeres enseña muchísimo en nuestras vidas, ¿no? Voy a tratar de ser de humanizar un poquito más al personaje, ¿no? Porque hay ocasiones en que también lo leemos como una historia, una anécdota, y decimos, pues bueno, pasó esto, pues se murió, se cayó, se rompió las piernas y listo, ¿no? Vamos a lo siguiente, ¿no? Y realmente no nos ponemos a pensar realmente lo doloroso, lo complicado, lo trágico que eran muchas cosas que tenían que hacer estas madres, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser un poco más descriptivo y voy a tomar tres casos, tres testimonios para resaltar tres aspectos generales sobre la maternidad. Uno es la previsión, es decir, la capacidad de ver el futuro o anticipar el futuro, la provisión, que es lo que Dios va a hacer para sostener a mi familia, y la protección, cómo es que mis hijos van a estar protegidos. Y para esto voy a agarrar tres casos, como ya les dije, de mujeres que pues muy seguramente no nos hemos detenido para pensar mucho en esto, y muchos de esos cargan un gran estigma, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver ahorita, y bueno, comenzamos con el primer caso, y la primera mujer que nos menciona la Biblia que es mamá, ¿quién es? Eva, ¿sí? Y creo que Eva siempre ha cargado con un enorme estigma, pues porque es la pecadora, la mujer que dejó entrar el pecado al mundo, es la desobediente, la que se dejó engañar. Y de manera independiente de que nosotros sepamos que actualmente que la responsabilidad es compartida, es entre Adán y Eva, creo que Eva es un caso muy concreto de qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Muy difícilmente nosotros vamos a ver a Eva como un modelo de maternidad o de feminidad, porque casi siempre lo que se resalta de este personaje son atributos negativos, ¿no? Y puedo decir con toda seguridad que en todos los sermones, las clases, los talleres en los que se ha tocado este personaje de Eva, siempre, siempre, siempre usan pasajes de Génesis capítulo 3 y siempre lo ponen como ejemplo de vulnerabilidad, de ignorancia, de codicia, de ambición, puros atributos negativos, ¿no? Y es algo así como de observa justamente lo que no tienes que hacer y cómo no tienes que permitir que Satanás te engañe, que el enemigo te engañe, ¿no? Sin embargo, ver a este personaje de esta forma creo que es una valoración injusta y es muy parcial, ¿no? Sí, claramente ella fue engañada y fue deslumbrada por una de las tantas promesas que tiene el pecado, pero pues creo que a todos nos ha pasado así, ¿no? ¿Quién no ha sido deslumbrado por una promesa del mundo? ¿Quién no ha sido engañado por el pecado? ¿Quién no ha caído en alguna mentira o en algún engaño de Satanás, ¿no? O sea, a ver, alcen la mano, ¿quién no? Para pues, aplaudirle, ¿no? Pues porque creo que está fuera del esquema terrenal y mortal de los humanos, ¿no? Pero claramente la historia de Eva no termina ahí, ¿no? La Biblia no desecha su vida a partir de que ella pecó. De hecho, nos da un panorama más amplio y un panorama mucho más esperanzador, ¿no? Si tú lees Génesis bien,
es decir, después del capítulo 3, podemos ver que fue una mujer que se arrepintió y de ser una mujer que se deslumbró por el presente, por el deseo de los ojos, pasó a ser una madre que vio hacia el futuro y se consoló en la esperanza de Dios. Y esto que te cuento puntualmente es ahí en Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Y todos conocemos el contexto de esto que vamos a leer en unos momentos, y nosotros tenemos a esta primera familia de la tierra y a sus dos hijos. ¿Cómo se llaman sus dos hijos? Caín y Abel. Conocen muy bien la historia, ¿no? Y sabemos por la Biblia y por la cultura popular que el mayor mató al menor por celos y envidia. Y no voy a ahondar realmente mucho en eso porque creo que ya conocemos la historia por muchos medios, ya sea por películas, remembranzas, referencias o directamente por la Biblia. Ni voy a ahondar ni en los hijos ni en el acto en sí mismo, sino quiero ahondar en la mamá, en Eva. Quiero que te imagines por un momento lo que fue para ella saber que su hijo primogénito, a quien ella amaba, a quien ella vio nacer, mató a su hijo menor. De un momento a otro su vida cambió. Su descendencia, así, desapareció. Sus hijos de un momento a otro ya no estaban. Y la promesa de Dios de que sería madre de los seres humanos, pues se desvaneció. Ella, en este punto, quiero que entiendas muy bien que ella no conocía la muerte. Nadie había muerto físicamente para este momento de la historia de la humanidad. Y nadie conocía el dolor de no volver a ver, escuchar o sentir a su hijo. ¿Tú crees que Caín regresó a casa para hacerle una confesión? No. Él jamás regresó. La Biblia nos dice que huyó de casa y se fue a una tierra lejana al este de Edén y no volvieron a saber de él. Quiero que lo imagines por un momento. Ella solamente supo que una mañana salieron sus dos hijos y estos nunca regresaron. Muy seguramente, la Biblia no lo dice, pero quiero que humanices un poco esto, que le des un poco de lógica a cómo suceden las cosas. Muy seguramente Adán y Eva salieron, buscaron a sus hijos, fueron a donde usualmente iban y de pronto encuentras a tu hijo muerto. Y pues no había tantas personas, ¿no? Habían 4. Entonces, si tú y yo estamos aquí, el hijo está muerto y uno no falta, entonces ¿quién mató a este? Pues el más grande. Entonces, pues todo lo demás, todo lo que sucedió a partir de que encontraron el cadáver, pues lo tuvieron que imaginar. Aquí te quiero mostrar un mapa muy rápidamente de Medio Oriente y de una posible ubicación del Jardín del Edén. Ahora, tomemos en cuenta que muchos de los lugares que describe la Biblia pues cambiaron, sencillamente porque hubo un diluvio y el clima cambia muchos cuerpos de agua, ríos, lagos, mares, etcétera, ¿no? Pero yo tengo la firme postura, de acuerdo a lo que dice Salmo 104, que Dios estableció la tierra sobre sus cimientos y no será removida. Y normalmente los cauces, los ríos, los lagos, las depresiones donde se asientan aguas nunca cambian, casi siempre son las mismas. Entonces podemos hacernos a la idea de que en este cuadrito, que es donde se nos está delimitando en Génesis, cuáles eran los ríos que estaban cerca del Edén, que era el río Pisón, el río Guión, el Tigris y el Éufrates, pues más o menos estaba ahí el Edén, ¿no? En ese cuadrito, por esa área, no se sabe precisamente en dónde. Y lo que te está diciendo posteriormente en Génesis capítulo 4 versículo 16 es que Caín, después de matar a su hermano, escapó a una tierra que se llamaba Nod, que estaba al este del Edén. ¿Puedes? ¿Siguiente imagen? Ok. El mundo que Adán y Eva conocían estaba dentro de los límites de ese recuadro negro. Si ellos fueron expulsados del Edén, significa que ellos estaban siempre
en los límites del Edén. Y lo que te está diciendo aquí es que, siguiente imagen, es que Caín se fue al extremo, más allá del extremo de todo el mundo que conocían Adán y Eva. Entonces, cuando tú ves esto, ¿qué es lo que piensas? ¿Por qué se fue hasta allá? ¿Qué crees que dice el hecho de que él haya huido hasta allá? ¿Qué te imaginas? Pues sí, tenía miedo. Vergüenza. Adán y Eva también tuvieron miedo y vergüenza y no se fueron del Edén. Pues sí, se quería alejar. Lo que él estaba diciendo es muy básico, es muy elemental, ¿no? Lo que él estaba diciendo con esto es: mamá, papá, no quiero volver a saber de ustedes. No quiero que me vean, ni quiero volverlos a ver, ni sepan qué fue de mí. Y acto seguido se fue hasta este extremo del mundo conocido. ¿Ustedes qué creen que pensó Eva? Como mamá. Pues yo qué te hice, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué de buenas a primeras nos desechas? O sea, yo te di la vida, yo te sostuve, yo te amamanté, ¿por qué me desechas? ¿Sí? Y quiero planteártelo de esta manera, porque quiero que sepas que fue algo horrible, horrible para estos papás y fue horrible para esta mamá. El presente de esta madre estaba deshecho. Ella tenía por nombre Eva porque iba a ser madre y ahora ya no lo era. Entonces, ¿qué crees que pensaba o qué crees que estaba sintiendo Eva? Sin embargo, la Biblia nos cuenta que ella vio con fe su porvenir. Ahora sí, en Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26, si me quieren acompañar, dice: y conoció otra vez a su mujer, y ella dio luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Aquí te quiero comentar algo que a lo mejor tú ya sabes, pero es muy importante tener presente, y es que esta costumbre de poner los nombres a los hijos normalmente recaía sobre la madre. ¿Por qué? Porque ella era lo que los paría, y normalmente el nombre que se le daba al hijo tenía un significado familiar y tenía un significado de destino. ¿Qué significa para mí este hijo y qué va a pasar con este hijo? Así es como se formaba la identidad de los hijos en el Antiguo Testamento. Yo te doy un nombre porque quiero que seas esto. Y eso es lo que significas para mí. Entonces, en el antiguo hebreo, el nombre Set tiene dos significados. El primero es sustitución y el segundo es designado. Ambos significados nos dan a entender mucho de lo que Eva tenía en su corazón y en su mente y la forma en la que ella procesó toda esta tragedia. Por una parte, ella sabía que Dios de alguna manera u otra la iba a consolar, iba a aliviar su dolor. Este nuevo bebé era un alivio ante la pérdida. Y quiero que notes que en este pasaje ella no dijo: he tenido otro hijo, sino ¿qué fue lo que dijo ella? Dios me ha dado otro hijo. Entonces Dios es el que provee en la necesidad y en el dolor. Ahora, aquí hay algo muy interesante que destacar. El segundo significado del nombre Set es designado, lo cual nos dice de cuán real y cuán poderosa era la promesa de Dios para Eva. En Génesis capítulo 3, Dios hace dos promesas al ser humano
que tienen que ver directamente con Eva. Una de esas es, en el versículo 15, Dios declara que la descendencia de la mujer sobreviviría y traería salvación al mundo. Creo que todos conocemos este pasaje, ¿no? De que pondré enemistad entre tu simiente y la de la serpiente. Conocemos ese pasaje, ¿no? Y en el versículo 20 se habla o se promete que ella sería la madre de todos los seres vivientes. De ahí su nombre, Eva, que significa madre. Cuando nace este tercer hijo, Eva creía y tenía por cierto que este nuevo miembro de la familia era el designado por Dios, era el escogido para cumplir las promesas de Dios. Las palabras de Dios eran más reales para ella que su pasado o que su doloroso presente. Y la Biblia no tarda en confirmar esto, porque a partir del capítulo 5 en Génesis, cuando se comienza a dar la genealogía de Adán, de cuáles fueron sus hijos, la genealogía no empieza con Abel y Caín, la genealogía empieza con Set. Y Caín y Abel quedan borrados del historial e inicia una nueva historia y un nuevo linaje para esta familia. De manera que este bebé se hizo el canal escogido por Dios para iniciar el linaje de los hombres que terminaría hasta el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esta mujer del Antiguo Testamento? ¿Qué lección práctica hay a través de la vida de esta mamá? Pues esta mujer cargó, y bueno, todavía carga, con un pasado pues infame, de muy mala reputación, y afrontó un presente muy doloroso y trágico. Vio cómo sus hijos fueron asesinados y extraviados. No obstante, fue una mujer que no dejó que su presente la cegara, la desalentara o la apartara de Dios. Así como ella vio que Dios había cubierto la vergüenza y la culpa del pecado original, ella sabía que Dios iba a cubrir su dolor y su esperanza. Ella se consoló en la esperanza que da Dios. Y esto es lo que hace una madre que ama a Dios, toma aliento y se conforta en las promesas de Dios, porque es una realidad, esta tierra sí está llena de dolores y está llena de separaciones, pero esta mujer no se dejó cegar por el presente, por más doloroso que fuera, sino que vio su futuro a través de las promesas de Dios. Y esta realmente es la primera lección que nos da este primer caso del Antiguo Testamento. Una verdadera madre tiene previsión, ve el futuro a través de los ojos de Dios, sin importar cuán doloroso sea el presente. Las palabras de Dios tienen mucho más peso que su pasado o su presente. Si tú eres mamá, debes saber que más importante y más real es lo que Dios ha prometido que lo que tú estás viviendo en este momento, ya que la consolación de Dios siempre llega a tiempo y marca una nueva historia en nuestras vidas. Ahora, el segundo ejemplo está en otro personaje que no es muy popular en el Antiguo Testamento y tampoco en la cultura popular, y es Agar, que es la esclava de Sara. En México diríamos de Agar, de esta mujer, que ella era el segundo frente, era la otra familia. ¿Sí han escuchado esa expresión? Ella es el segundo frente, la otra familia. Solo que aquí la esposa sí sabía de su existencia. Y básicamente sabía porque ella misma la propuso a ella como segunda mujer a su marido. De igual manera, no es un personaje que sea abordado para meditaciones, no es un personaje que sea usado como ejemplo piadoso de que así tienes que ser como mujer. Sin embargo, las pocas veces que se menciona en la Biblia
A esta mujer, a esta mamá, llama mucho la atención la forma en la que Dios se apareció a ella y trató a ella. Agar, aunque era una esclava, era una mujer egipcia, tuvo encuentros muy poco comunes y fue heredera de bendiciones que ninguna otra mujer recibió, siendo extranjera y ajena al pacto de Dios. Para ser concreto, tuvo dos momentos muy especiales en los que esta mujer, como madre, si queremos decirlo de una manera, recibió lecciones, recibió enseñanzas de parte de Dios. De hecho, en ambas ocasiones, ambos encuentros se dan en contextos muy semejantes. Ella tuvo una fricción con la patrona, la corrieron de la casa, divagó estando sola y Dios la encontró. Los dos casos suceden exactamente igual. Y para hablarte de estos encuentros, quiero mostrarte rápidamente un mapa del Antiguo Testamento, creo que es el número 4. Ajá, esos. Perfecto. Este mapa es de los que tú encuentras en tu Biblia en la parte trasera. Si tu Biblia tiene estos mapas, pélalos, están ahí por un motivo. Cuando tú lees muchos de los pasajes con mapas, entiendes, te hace sentido muchas de las cosas que pasan, porque hay ocasiones en que de un versículo a otro te dicen, bueno, ahora el personaje estaba aquí, versículo siguiente, y ahora el personaje estaba acá. Y a veces lo que no comprendemos es que a veces entre ubicación y ubicación hay cientos de kilómetros de distancia. Particularmente, si tú logras ver ahí en el mapa, hay algo que dice ahí que se llama Beerseba y otro que se llama Zoán. Ajá. Estos dos encuentros se dan en esos dos lugares y entre un lugar y otro hay una distancia de más de 500 kilómetros. Es como si tú te fueras caminando de aquí a San Luis Potosí más o menos y todavía un poquito más. Entonces, que tenga un poco de sentido lo que ahorita vamos a hablar, ¿no? Entonces, en estas zonas que están aquí, justamente las líneas rojas marcan las rutas que usó Abraham para viajar. De hecho, muchos de estos, pues bueno, no es que hayan pasado inmediatamente, fue a lo largo de toda su vida. Y te voy a decir por qué es importante, un poquito más adelante, por qué es importante tener en cuenta estos dos lugares en los que Agar tuvo estos dos encuentros con Dios. Pero bueno, aquí está el mapa, velo viendo. Y la primera lección que Dios le dio a esta mujer, Agar, o la primera revelación que tuvo, está en Génesis 16. Y no te lo voy a leer propiamente porque son varios versículos, te lo voy a contar, pero quiero que te vayas haciendo una imagen, que vayas haciendo contexto, ¿no? En este capítulo se habla de todo el drama familiar. Tenemos una pareja, Abraham y Sara, que no podían tener hijos. Y entonces los dos, que ya eran ancianos, tienen la idea, brillante o no, no lo sé, de obtener esta descendencia a través de una de sus sirvientes, de una esclava que se llamaba Agar. Esta queda embarazada de Abraham y al instante, así como por acto de magia, se le olvida a esta mujer que es una esclava y comienza a sentirse igual, si no es que superior a su dueña. Aquí en México diríamos que pues le pusieron un ladrillo, se subió en el ladrillo y se mareó, ¿no? Entonces, por el hecho mismo de ella estar embarazada, decía, ya, no soy esclava, soy una mujer libre y soy superior a mi patrona. Entonces, ante el trato soberbio y hostil de Agar, Sara le dice, pues te vas, ¿no? Y la corre de las tierras de su esposo y ella huye al desierto. Para ser más concretos, se escapa hasta el límite entre Canaán y Egipto, que según la tierra se llama Shur. ¿Puedes poner el siguiente mapa? Shur era el límite entre la tierra de Canaán y Egipto. Justamente esa línea moradita era, como más adelante te lo explicaré, era como una aduana, ¿no? Algo así como el muro que tenemos fronterizo con Estados Unidos, más o menos era así, y te voy a explicar por qué. Entonces, estuvo vagando por ahí, ella clama a Dios, Dios la oye y es encontrada por un ángel junto a un pozo de agua. Ahora, este lugar, ¿qué nombre tiene? Dice ahí en la Biblia que se llama Shur.
cuando uno investiga un poquito más por qué este lugar se llama así, significa muro o muralla. Entonces, este lugar, Shur, era un muro o una muralla que habían construido los egipcios como un límite, como una aduana, para evitar que toda la gente que proveniera de Asia, pues no avanzara, ¿no? Y hay que nosotros saber o recordar que ella era de Egipto. Eso es algo que explícitamente la Biblia sí te dice, ella era egipcia, ¿sí? Y Egipto, pues en estos casos era el lugar pues más cercano, más conocido y sobre todo más seguro que ella conocía. Entonces, cuando ella huye, dice, pues ¿a dónde voy? Pues el mejor lugar que conozco es Egipto. Pero cuando llega a Shur, a este límite, surprise, surprise, hay un muro, ¿no? Ahora hay una aduana que antes no estaba. Y pues se dio cuenta que no tenía forma de pasar, entonces pues bueno, ahí se quedó y ahí esperó a que algo sucediera y en ese momento entonces se le aparece Dios. Y como cualquier madre, en sus 5 sentidos, lo que ella hizo, pues buscó una solución, buscó ayuda en los lugares que ya conocía y con los recursos que ella tenía en ese momento a la mano. En ese lugar, en Shur, se le revela que este niño que está en su vientre se va a llamar Ismael. ¿Alguien sabe qué significa Ismael? ¿Alguien de aquí se llama Ismael? ¿No? Bueno, eso es un dato importante. Ismael significa Dios me oye. Entonces ella clamó, Dios la escuchó y por eso, en honor a eso, ella le puso a su hijo Ismael. Y les dice ahí el ángel que este hombre sería de batalla y que sería prosperada y multiplicada su descendencia. Textualmente, lo que Dios le dice a Agar es la misma promesa que a Abraham, ¿no? Dice ahí, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Pero la condición para esta promesa es que ella tenía que regresar con sus amos, humillarse ante ellos y someterse a la autoridad de su patrona, que era Sara. Entonces, pues literalmente le dijo, pues bueno, pues vas a tener que regresar contra las patas entre las piernas y pedir otra vez trabajo, ¿no? Entonces, ella lo hizo tal cual como lo ordenó el ángel y listo, la recibieron. Y la Biblia no lo dice, pero la evidencia más fuerte de que ella fue obediente a Dios es que no se habla de Agar en un buen de capítulos. De hecho, hasta que el niño nace y pasan 14 años, entre 14 y 15 años, no sabemos nada ni de Agar ni de Ismael. Si tú vas a hacer en una lectura así continua, pues dices, pues ya pasó, ¿no? O sea, fue, ya no se supo nada de ellos, ¿no? Pero en Génesis 21 se habla de nuevo de ellos, que es dos o 3 años después del nacimiento de Abraham, que es Isaac, y se te dice de nueva cuenta que Agar y Sara tuvieron otra vez fricciones, tuvieron otra vez problemas, y es que Ismael, el hijo de Agar, ya siendo un adolescente de 15 años, se burlaba y menospreciaba a Isaac. Entonces, de nuevo Sara se queja con Abraham y él de nuevo se ve en la necesidad de correr a Agar y a su hijo de sus tierras. Pero esta vez lo que es diferente es que Dios le dice que sí, que tiene que despedirlos. Ellos ahora sí se tienen que ir y ahora es para siempre. Y tal vez ahorita no lo entendemos muy bien, pero lo que vamos a leer es muy diferente a lo que pasó en la primera ocasión, porque tanto en la antigüedad como ahora es cuando alguien te da todas tus cositas, todas tus chivas y te dices ya te puedes ir, es que ya no puedes regresar. Solamente que aquí, tradicionalmente, entre los cananeos, cuando alguien te daba todas tus cosas y te daba tus hijos, estás desheredado. Si tú tenías un testamento y tenías terrenos de la abuela, pues ahora nada, ni maíz paloma, ¿no? Entonces, eso significaba que Abraham tenía que despedir a Isaac y Agar. Entonces, otra vez, Agar se encuentra en la necesidad de vagar por un desierto
Y aquí en este pasaje de Génesis 21, del 14 al 20, vamos a encontrar lo que es interesante y lo que es sustancioso para la meditación, ¿no? Génesis 21, del 14 al 20 dice: se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y en el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de unos arbustos y fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Entonces, para que te ubiques de nuevo, hay que ver el mapa en donde estaba ahora Agar con su hijo. Justo ese, ¿no? Ahorita vemos que entonces están ahora completamente del otro lado del mapa, del otro lado de la península del Sinaí, y esta vez Agar pues no regresó a Egipto, se quedó vagando cerca de la tierra de Canaán, y concretamente nos dice Génesis que estaba en Beerseba. Ahora, ¿por qué es importante este lugar? La Biblia no te lo dice puntualmente en este lugar, pero la zona a donde ella fue es la zona aproximada de donde estaba Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿A dónde fue ella entonces? Pues al segundo lugar mejor que ella conocía. Ahora, para este punto, esas dos ciudades ya habían sido destruidas, pero ella como tal no lo sabía o no lo había comprobado por experiencia propia. Entonces dijo: pues bueno, ese es el lugar pues más fértil, más próspero y a lo mejor más seguro que yo conozco, pues voy para allá, ¿no? Sea una cosa u otra, las ciudades más grandes y más prósperas pues estaban ahí, y ella fue a donde creyó que podía hallar seguridad. Entonces, si tú eres mamá, vas a entender esto muy bien. ¿Cuántas veces tú como mujer no te has hallado a ti misma yendo de un lado a otro, recorriendo y repasando en tu cabeza las soluciones que tú conoces y que tienes a la mano para darle lo mejor que tienes a tus hijos? Si vemos el mapa y la narración de Génesis, vemos que Agar, como buena mamá, hizo eso. Buscó lo mejor que conocía para dárselo a su hijo. Finalmente, cuando se acabó todas sus provisiones y ya no tenía a dónde ir, pues Agar se hizo la idea de que moriría, al igual que su hijo. Ella estaba ya tan resignada que en el versículo 16 te dice que se sentó enfrente de él, dice que a un tiro de arco, que son más o menos como 100 metros, que sería como tal vez como unas 2 o 3 calles de distancia, lo suficiente como para no verlo, y dijo: pues que se muera, pero que yo no lo vea. Y literalmente lo que ella pensó es: lo que vaya a pasar, pues que pase, pero que yo no me entere. Y aquí ocurre algo muy importante, y esta es la segunda lección que Dios le da a Agar. Dios vuelve a oír el clamor y se revela ante ella. La primera vez que la corrieron a ella de casa, ella clamó, Dios la escuchó, le dio esperanza y le dio una salida a su necesidad. Le dijo: regrésate, sé humilde y te van a aceptar. Y la segunda ocasión, su hijo clamó y Dios le dio esperanza, una salida, y muy importante, le dio provisión. Si tú lees el versículo 19, en todas las versiones que tú halles, ya sea Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, Reina Valera 60, Dios habla hoy, la que sea, en todos y cada una de esas versiones vas a hallar que en el versículo 19 dice:
Dios le abrió los ojos a ella y vio un pozo de agua. No dice que Dios hizo nacer un pozo de agua ahí, ni que brotaron aguas de una peña, sino que Dios dice que abrió sus ojos para ver algo que ya estaba ahí. ¿Y qué era lo que estaba ahí? Agua, provisión, pero antes que eso le dio una promesa, le dio esperanza. De ese capítulo, versículo 17, antes de que sus ojos sean abiertos, dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Levántate, alza al muchacho y susténlo, porque yo haré de él una gran nación. Muchas veces, en el afán de encontrar el mejor lugar y la mejor solución para cuidar a nuestros hijos, nos fatigamos innecesariamente, agotamos nuestros recursos y perdemos la esperanza. Soltamos los remos y decimos: ya, hasta aquí. Pero la parte esperanzadora y práctica de esta mujer del Antiguo Testamento es que cuando Dios ya hizo una promesa y tenemos la fe de que eso es verdad, Dios siempre va a abrir tus ojos y te va a recordar lo que desde un inicio ya te había dicho Él que iba a hacer. La parte con la que tu mamá te tienes que quedar el día de hoy es que Agar fue una mujer que sí tuvo fe al escuchar la voz de Dios, pero permitió que sus ojos fueran abiertos para ver la provisión de Dios. En muchas ocasiones nosotros esperamos que Dios haga un milagro, esperamos ver cómo es que Dios abre los mares de nuestros problemas para que podamos pasar a través de ellos, pero casi siempre, y digo casi siempre porque no descarto la obra milagrosa de Dios, Dios hace eso y lo hace soberanamente y porque Él quiere, pero casi siempre la obra de Dios consiste en cambiar las cosas aquí adentro y aquí arriba para que podamos ver lo que Dios ya tiene hecho y que ya tiene resuelto mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Un poco pasa como el siervo Eliseo en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 15, que al ver al ejército del enemigo, pues dice: ¡ah, Señor! ¿Qué haremos? Son muchos. Y nosotros pensamos y decimos con nuestras acciones: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has hecho nada? Yo no estoy viendo nada. Y Dios, en estos casos, se limita a recordarnos lo que Él ya había dicho y abrir nuestros ojos para mostrarnos que Él ya tiene las cosas resueltas y que su provisión es más grande que nuestra necesidad. Entonces, en este segundo ejemplo a ti, mamá, te tiene que enseñar que una madre que ama a Dios tiene fe para que sus ojos puedan ver la provisión de Dios. Ya está ahí, la respuesta ya está ahí. Al igual que en este caso de la Biblia, el pozo ya estaba ahí. Pero Dios lo que hace es abrir tus ojos, quitar esa ceguera espiritual y te abre tu corazón y tu mente a las posibilidades que Dios está trabajando. Dios siempre está trabajando y la respuesta ya está ahí, solamente tienes que creer lo que Dios ya dijo para poder verlo. Finalmente, en Génesis 21 nos narra que después de este encuentro, Agar halló esposa para su hijo y que habitó en el desierto del Parán. Si puedes poner el siguiente mapa, que es al sur, donde ella tuvo este segundo encuentro con Dios. Y en medio del desierto, en medio de la nada, no sé si alcanzas a ver ahí, el circulito verde, Dios lo sostuvo. Este lugar solamente se menciona en otra ocasión en el Antiguo Testamento y es donde Dios trajo vagando al pueblo de Israel. Entonces, ¿la provisión que Dios dio fue una provisión de una sola ocasión? ¿No? A lo largo de la vida de este muchacho, Dios proveyó en medio de la nada, en medio de un desierto, lo necesario
para cumplir lo que él había prometido. Haré de tu hijo una gran nación. Y el tercer caso, bueno, hasta aquí. ¿Recuerdan cuáles son entonces los dos primeros puntos? Previsión y provisión, correcto. Entonces, tenemos aquí el tercer caso, y este puntualmente no es el caso de una mamá que tuviera mala reputación, que fuera infame. De hecho, pues no tiene reputación, no tiene fama, ¿no? Y es porque casi no se menciona. Esta tercera madre de la que vamos a hablar en esta tarde es Séfora, la esposa de Moisés. Como tal, solamente se menciona 3 veces en la Biblia: Éxodo 2:21, Éxodo 4:25 y Éxodo 18:2. De estos 3 pasajes, solamente en uno de ellos ella dice y hace algo que es relevante, por así decirlo, porque los demás solamente dicen que, bueno, ella era la esposa de Moisés y que tenía 2 hijos, ¿no? Grandes menciones, ¿no? Solamente en un pasaje se dice que ella hizo y dijo algo que fue relevante y que realmente tiene un gran impacto para todas las que son mamás hasta el día de hoy. Éxodo 4, 24 al 26, dice: aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí no tiene sentido lo que acabamos de leer, entonces déjame ponerte un poco en contexto, ¿no? Para el capítulo 4 en el que nosotros estamos leyendo esto, pues ya pasaron varias cosas. Moisés ya huyó de Egipto, se casó con Séfora, pasó 40 años en Madián y tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Luego, Dios lo llama para liberar al pueblo de la esclavitud, estando en Madián, y justo después de que lo llama, del trayecto de Madián, ¿puedes poner el mapa? Del trayecto el que sigue. Ok. No sé si alcanza a ver, pero Madián está de este lado y ellos iban ahí donde dice Egipto, ¿no? Fácil. Entonces, en ese trayecto en donde ellos están recorriendo el desierto, dice que pues Dios quiso matarlo. Entonces aquí viene la pregunta más lógica: ¿por qué si Dios llamó a Moisés, al instante dice la Biblia que quiso matarlo? ¿Por qué se imaginan ustedes? Lo acaba de llamar. ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué desobedeció? No, estaba yendo de Madián a Egipto y va justamente a obedecer a Dios. Pues ciertamente no tiene mucho sentido, ¿no? Parte de lo que estamos leyendo, pues es Dios está aludiendo a algo que no había pasado y que tenía que haber pasado, ¿sí? Dios había llamado a Moisés, ¿sí? Porque él tenía que cumplir la promesa o el pacto que le hizo a Abraham. Parte de ese pacto y de esa promesa, como quieras llamarle, significaba que sí, iban a heredar una tierra, iban a heredar una gran herencia de hijos, un pueblo muy grande, pero primero tenían que ser liberados de la esclavitud. Y aquí, bueno, cuando habla de esclavitud aplica en un sentido literal, físico y figurado, ¿no? O sea, tenían que ser liberados física y espiritualmente, ¿no? En Génesis 15:13, Dios le advierte esto a Abraham, le dice que va a heredar esa tierra, pero que su descendencia iba a ser
maltratada y oprimida 400 años antes de que heredaran esa tierra. Y en Génesis 17, Dios le manda que Abraham haga algo como señal de este pacto y de esta promesa que estaban guardando. ¿Alguien quiere leer en voz alta Génesis 17:10? ¿Quién lo encuentra primero? Ok, entonces Dios le dijo, aquí está la promesa, pero hay una pequeña condición. ¿Qué tienes que hacer? Circuncidar a tus hijos. Entonces, cuando la Biblia nos narra que Séfora tuvo que circuncidar a su hijo con un pedernal, ¿alguien sabe qué es un pedernal? Es una piedra muy filosa. Es una piedra filosa, no sé si muy filosa, pero es una piedra filosa. Que tuvo que circuncidar a su hijo en ese instante en el que Dios se le apareció, es porque ese mandamiento no se había cumplido. La Biblia no dice qué hijo era, pero muy seguramente se refería al primogénito, que era Gersón. Ahora, aquí hay muchas especulaciones de por qué motivo no estaban circuncidados. Unos dicen que porque en la tierra de Madián, si ustedes ven la tierra de Madián, ahí en el mapa, pues la tierra de Canaán, la tierra de Madián está aquí abajo y la tierra de Canaán está hasta allá arriba. Ajá. Entonces, ¿qué sabía Madián de Canaán y de sus costumbres? Nada. Entonces, muy seguramente dice que como no, algunos dicen, algunos textos y comentarios bíblicos, dicen que como pues no había conexión entre las costumbres de Canaán y las tierras de Madián, pues no se hacía. Otros dicen que pues sí se sabía, pero que Séfora pues no quiso mutilar a sus hijos, porque eso no se practicaba en Madián. Y otros dicen que pues bueno, sencillamente a Moisés pues se le olvidó, ¿no? Fue algo que no hizo, como no estaba en la tierra de Canaán y no estaba con sus hermanos hebreos, dijo pues no lo veo necesario, ¿no? Para fines prácticos, no habían obedecido lo que Dios dijo que tenían que hacer. Ahora, aquí claramente pues estamos viendo que no solamente había un caso de desobediencia, sino de ausencia completa de incongruencia. ¿Cómo es que Dios va a liberar un pueblo con el que hizo un pacto cuando el primero de ellos no estaba cumpliendo el pacto? Entonces, y aquí hay algo que realmente nos tiene que llamar la atención. La Biblia no dice que nada más se les apareció y los exhortó fuertemente a que obedecieran. ¿Qué dice que iba a hacer Dios? ¿Quién regresa a ese pasaje? 4 del 24 al 26. ¿Qué dice al final del versículo 24 de Éxodo 4, versículo 24? ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? Quiso matarlo. Entonces, aquí estamos viendo un Dios que no se toma a la ligera la desobediencia y la infidelidad. La postura de Dios respecto al pecado siempre es la misma, no tiene ningún favorito, no es que como Él es la familia del escogido para liberar, la familia del profeta Moisés, pues ellos sí, ¿no? Nada, Dios no hace acepción de personas. Entonces, Séfora, viendo el peligro al que se enfrentaban sus hijos, particularmente el mayor de ellos, corta aquello que ponía enemistad entre Dios y su familia. Y como nos muestra aquí, y como una muestra de obediencia al mandamiento y al pacto de Dios, dice que toma el prepucio y lo arroja a los pies de Moisés en señal de obediencia y sometimiento a su esposo y a Dios. Realmente no hay una explicación clara o realmente satisfactoria de por qué dice eso de ciertamente tú eres mi esposo de sangre, pero lo que realmente nos importa es que ella fue una madre que fue rápida y audaz
para quitar el estorbo entre Dios y sus hijos. Mira que para ello tuvo que herir o lastimar físicamente a uno de ellos, pero ante el peligro, ante el riesgo de que sus hijos pudieran morir, pudieran estar enemistados con Dios, ella no se tentó el corazón e hizo lo necesario para procurar el bien físico y espiritual de sus hijos. ¿A qué voy con todo esto? Una buena madre, una madre que ama a Dios y que ama a sus hijos, verá la forma de quitar todos los estorbos y todos los peligros que puedan tener y que impidan su relación con Dios. Y aquí hago énfasis, para eso en muchas ocasiones tienes que lastimar a tus hijos, tienes que herir la susceptibilidad de tus hijos, tienes que llegar hasta su conciencia y decirles no. Creo que uno de los mejores casos de mala paternidad pues fue el rey David, y el mejor caso de mal hijo fue Absalón. Y la Biblia te dice que el motivo por el que Absalón fue un hijo en extremo rebelde y en extremo contumaz ante su padre fue porque su padre nunca entristeció su corazón. Entonces, aquí tenemos a una madre que hizo lo necesario, aún lastimar a su hijo, aún lastimar la susceptibilidad de su hijo, para quitar eso que estorbaba una buena relación con Dios. Entonces, aquí tenemos tres casos. El caso de Eva, una madre que no fue pegada por su presente, sino que se consoló en la esperanza de Dios. Una madre bíblica que constantemente vio el futuro a través de las promesas de Dios sin importar el dolor o la tragedia presente. En segundo lugar tenemos a Agar, una madre que oyó a Dios y que tuvo ojos para ver su provisión. Fue una madre bíblica que recordó lo que Dios ya había dicho y prestó atención para ver lo que Dios ya estaba haciendo, aunque pareciera que nada había sucedido. Y en tercer lugar tenemos a una madre que actuó con rapidez para proteger a sus hijos y remover todo estorbo y todo peligro entre Dios y sus hijos, aunque en el acto implicaba hacer algo doloroso. Entonces nosotros tenemos estos tres casos de previsión, de provisión y de protección. No tienes que ser un gran personaje ni tener una gran historia para cumplir estos atributos. Estos personajes, si te das cuenta, pues no son muy famosos. No son ejemplos perfectos de piedad, pero son ejemplos de madres que amaban a Dios. Y porque amaban a Dios, tuvieron previsión, dieron provisión y dieron protección a sus hijos. ¿Sí se entiende? No debes de tener en tu historial un gran listado de actos piadosos, de actos tremendos de obediencia. No, sencillamente tienes que amar a Dios y a tus hijos para darle estas tres cosas que todos los hijos necesitan. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos gracias porque aún en los rincones, Señor, a veces más anónimos de la Biblia, nos pones ejemplos excelentes, Padre. Ayuda, Señor, a que esta previsión para ver el futuro, esta provisión para saber lo que tú estás haciendo y esta protección, Señor, esté como una directriz en el corazón de toda mamá, Señor. Sabemos que la maternidad es algo muy complicado, algo muy difícil, Señor, pero Padre, si tú has dado una cantidad, una medida de amor a cada una de las madres aquí presentes, Señor, sabemos que van a poder hacer esto, Señor, van a poder ver el futuro, Señor, van a poder ver la provisión, lo que haces, y van a poder ver el peligro a través de tus ojos, Señor, para poder actuar.
Dejo este mensaje y a estas madres, Señor, que están aquí presentes en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.